Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el significado de nacer con un planeta retrógrado, es decir, tenerlo retrógrado en la carta natal. Vamos a ver que esos planetas, o el planeta que esté retrógrado, se va a ubicar en el polo negativo de la experiencia. Negativo no en el sentido de malo, sino en el sentido de introspección. Y ahora vamos a desarrollar esto. Antes vamos a explicar brevemente el significado del movimiento retrógrado. El movimiento retrógrado es un movimiento aparente, es un efecto visual que se produce desde la Tierra debido a la combinación de órbitas en juego. En un determinado momento se ve que el planeta avanza, luego retrocede y luego continúa. Pero todo aquello que sucede en el cielo constituye un símbolo y desde la astrología lo analizamos. De hecho, una retrogradación es muy importante. Vamos a ver que hay momentos del año donde ocurren las retrogradaciones y aquí vamos a separar entre planetas exteriores y planetas interiores. Los exteriores son aquellos que están más alejados del Sol y son Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Estos planetas van a hacer la retrogradación cuando se encuentran en oposición al Sol. Por ejemplo, en este momento el planeta Saturno se encuentra en el signo de Piscis. Por lo tanto, cuando el Sol se encuentra en el signo de Virgo, ahí va a ocurrir la retrogradación. Por supuesto, un poco antes y un poco después. Y cuanto más alejado es el planeta, más va a durar esto del antes y después. Más largo va a ser ese periodo de retrogradación. En el caso de los planetas interiores, que son Venus y Mercurio, hacen la retrogradación en el momento en el que se encuentran en la máxima elongación, es decir, la máxima distancia respecto al Sol hacia el este. Es decir, el planeta se encuentra al este del Sol en su máxima elongación. En el caso de Venus esto ocurre en la semicuadratura, es decir, a los 45 grados, siempre al este. Y en el caso de Mercurio cuando está entre los 18 y los 28 grados de distancia al Sol. Vamos a ver que nacer con un planeta retrógrado siempre está ligado al Sol, es decir, o está en oposición o está en máxima elongación oriental al Sol. Por lo tanto, produce una tensión específica al Sol, que es el centro de la identidad. Y esta tensión específica tiene que ver con que lleva al Sol, el centro de la identidad, al polo negativo de la experiencia. Lo lleva respecto de esa función, es decir, supongamos que tiene que ver con Marte o tiene que ver con Saturno. Bueno, específicamente respecto de esa función, el Sol lo va a vivir desde el polo negativo de la experiencia, desde lo que es la introspección. Esto es observar, analizar, meditar, comprender, que no es lo mismo que actuar. Es decir, lo va a llevar hacia atrás. Vamos a ver ahora específicamente este efecto que le produce el planeta retrógrado al Sol de acuerdo a cada uno de los planetas. Podés tener uno o más retrógrados en tu carta natal. Vamos a ver cómo es este tema del polo negativo de la experiencia. Vamos a comenzar primero con Mercurio. Respecto de Mercurio, si lo tenés retrógrado en tu carta natal, naciste en el momento en que Mercurio estaba retrógrado, esto significa que todo lo que tenga que ver con las palabras, la mente, el uso del raciocinio, los vínculos, son tema de análisis en tu vida. Por ejemplo, esto te tiene que ver de a ver el efecto que producen las palabras, tanto las positivas como las negativas. ¿Qué efecto producen en los demás? ¿Ninguno? ¿Alguno? Algunas personas sí, otras no. Este tema del poder de la mente, ¿hasta dónde llega? Los vínculos, ¿son importantes? Digamos, las relaciones, ¿hasta dónde son importantes? Este tema de tenerlas ordenadas a nivel de que cada uno cumpla el rol que le corresponde. Es decir, lo mira afuera, lo observa, lo analiza, observa la vida de otros. Esa va a ser la experiencia respecto de tener un Mercurio retrógrado. Si el planeta es Venus, la experiencia tiene que ver con la estética. ¿Es importante o no es importante? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? Respecto también de las relaciones de complementación, que son pareja y socios. A ver, ¿mantienen esta complementación? ¿Se están complementando o uno trata de imponerse sobre el otro? ¿Quiénes logran la complementación? ¿Quiénes no? ¿Qué se necesita para tener este tipo de relación de 50-50? ¿Cómo no pasarse? ¿Qué importancia tiene esta relación en la vida de las personas?
¿sí? Este va a ser justamente el trabajo de esta persona. En el caso de Marte, no es un Marte activo que va a ir a la lucha, sino que es a conectar, a ver, ¿qué es el deseo? ¿De dónde surge? ¿Surge del interior? ¿Surge es decir, es detonado desde afuera? ¿Y la acción? ¿Tiene algún sentido? ¿Qué sentido tiene el enojarse, la agresividad? ¿Es necesario a veces? Este tema de ¿para qué desarrollar fuerza física? ¿Para qué tomar la iniciativa? ¿Y quiénes toman la iniciativa? ¿Y qué resultados obtienen? Esta va a ser la materia de esta persona. En el caso de Júpiter, tiene que ver con, bueno, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Qué es la vocación? ¿Los guías sirven para algo? ¿Puedo ir a tientas así a la vida sin que nadie me guíe? También este tema de ¿qué es la expansión de la conciencia? ¿Cómo se demuestra si realmente hubo una expansión o no? ¿Para qué sirve la vocación? ¿Qué sentido tiene? Todo esto va a ser materia de meditación y análisis. En el caso de Saturno, tiene que ver con, por ejemplo, la puesta de límites. ¿Son necesarios? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta dónde poner límites? ¿O hasta dónde autolimitarse? ¿Cuál es el sentido de la autoridad? ¿Quién es la autoridad en mi vida? ¿Sirven las autoridades? ¿Qué función cumplen? Este tema también de construir algo y llegar a un objetivo. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto esfuerzo? La responsabilidad, el sentido de hacer esto. Es decir, todas estas temáticas son motivo de meditación y análisis. En el caso de Urano tiene que ver con, bueno, ¿qué es ser genuino? ¿Qué es ser auténtico? Y también esto de el otro es diferente, o los que son diferentes. ¿Puedo relacionarme o solo estoy con el grupo de los que son afines a mí? ¿Cómo me llevo con los que piensan totalmente diferente? También, ¿qué es la libertad? ¿Cuál es la diferencia con la rebeldía? ¿Qué es ser creativo? ¿Qué es estar, no sé, esto de me inspiré en tal obra? Y otro es creé algo totalmente nuevo. ¿Hasta dónde está la inspiración y hasta dónde la copia? Todas estas van a ser las temáticas. Respecto de Neptuno, tiene que ver con de dónde se obtiene una buena información. Siempre ligado a lo neptuniano, ¿no? Lo neptuniano pensemos que es información, estas personas que conectan con los espíritus, con planos sutiles y demás, que obtienen información. Un chamán que está trabajando con otros planos de realidad obtiene información de allí. Y esa información, ¿la puedo verificar? ¿Es preciso verificarla? ¿Qué autenticidad puede llegar a tener? ¿Por qué algunas cosas se cumplen y otras no? Bueno, todo esto va a ser materia de análisis. En el caso de Plutón, que tiene que ver con todo lo que es el proceso de transformación, observar vidas. A ver, esta persona dice que necesita un cambio y está empezando a mover cosas. ¿Hasta dónde lo hace? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir? ¿Va a ir a fondo? ¿Se va a quedar en la mitad? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Y para qué tanta transformación? ¿Y a dónde lo lleva? También este tema de la curación. ¿Realmente hay curación? ¿Es un paliativo? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Bien? Entonces, estas temáticas son diferentes a actuar una energía. Es esta introspección. Hay algo muy interesante con los planetas retrógrados por natal, que por progresión en algún momento se ponen directos, ¿sí? O al revés, uno nace con un planeta directo y por progresión se pone retrógrado. Eso te lo voy a explicar compartiendo pantalla, se puede ver con las efemérides del año de nacimiento, y es muy interesante si tenés planetas retrógrados para que te fijes si en algún momento se pone directo. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese año en el que se pone directo, va a haber un cambio de polaridad, va a ir al polo positivo de la experiencia, que es totalmente diferente. Así que es muy interesante ver esto. Y al final vamos a ver una diferencia entre planetas retrógrados por natal y por tránsito. Pero vamos primero entonces a compartir pantalla. Bien, aquí compartimos pantalla y ahora te voy a mostrar este tema de cuando tenés un planeta retrógrado por natal y en determinado momento se pone directo. Vamos a ver este ejemplo donde suponemos una persona que nació el día 8 de enero del 2023. Aquí tenemos 3 planetas retrógrados por natal. Fíjate, esta R significa retrógrado.
esta es la fecha del nacimiento, este es el renglón del nacimiento de las efemérides. Está retrógrado Mercurio, Marte y Urano. Y en determinado momento, fíjate que los planetas aquí, Mercurio se pone directo, ves esta D es directo, Marte y Urano. Las progresiones son una relación simbólica donde un día equivale a un año. Por lo tanto, si bajo un renglón, es decir, al día siguiente, aquí pasó un año. Entonces, si bajo a 11 renglones, llegué a los 11 años. Esto es una progresión, así muy sencillamente explicado. Entonces, a los 11 años, esta persona, el planeta Mercurio, que lo tenía retrógrado por natal, se pone directo. Entonces, va a pasar del polo introspectivo al polo exteriorizado. Va a empezar a vivir en el mundo externo esta energía. Por lo tanto, ese año es muy importante. Fíjate que aquí a los 5 años, porque bajé 5 renglones, a los 5 años Marte se pone directo. Y a los 15 años Urano se pone directo. Es muy interesante ver esto si tenés un planeta retrógrado por natal. Tal vez si sos un poco mayor, vas a tener que ir a los meses siguientes a tu nacimiento. Entonces busca en las efemérides de tu mes de nacimiento si algún planeta se pone, alguno de los retrógrados se pone directo, si es necesario anda al mes siguiente o al otro si ya sos mayor. Y anda contando, cada uno de estos renglones representa un año. También es interesante ver si, por ejemplo, tenés un planeta directo y en algún momento, contando renglones para abajo, se pone retrógrado, porque también ese año va a ser fundamental porque va a cambiar de polaridad. ¿Bien? Y para cerrar, también te quiero mencionar la diferencia entre tener un planeta retrógrado por natal y por tránsito. Por natal lo vas a tener mucho tiempo, al menos que se ponga directo en algún momento. Algunas veces son tan extensos que va a estar toda la vida retrógrado, ¿sí? Y es esta experiencia que te mencioné antes. Ahora, si el planeta está retrógrado por tránsito, es diferente. No hay una introspección, aunque habría que hacer una introspección, pero es más bien se abre un portal al pasado respecto de esa función y lo que podemos hacer es ir y reparar o corregir ciertas cuestiones que tienen que ver con ese planeta. Si por ejemplo es Mercurio, tendrá que ver con comunicaciones, traslados, compraventas, demás, y reparar algo que hayamos hecho. O también estas cosas de revisar, observar, analizar, ¿bien? Bueno, aquí concluimos, espero que te haya sido útil, si tenés planetas retrógrados que te sirva y continuamos la semana que viene.